Qué día glorioso. Pueden acompañarme por un momento en oración. Padre, estamos aquí en este momento viendo hacia usted, considerando en detalle la resurrección de su Hijo. Y cada día del Señor es un recordatorio de la resurrección. Una de las razones por qué nos juntamos los domingos. Primer día de la semana, el día que nuestro Salvador conquistó la muerte. Oramos que nuestro tiempo en esta mañana sea de recordatorio, reflexión, que cambie nuestras vidas para aquellos que no conocen a Cristo, aquellos en este cuarto, en este lugar, que tal vez escuchando en línea, que vean que todo el mundo va a confrontar a Jesús como Salvador, como juez. Tal vez este día que vengan a la fe. Y por todos aquellos que sí conocen a Cristo, que la resurrección, algo más, lo más grandioso en todos los tiempos, la resurrección de Cristo, nos recuerde en nuestros corazones que esto también es nuestro futuro. Pedimos que nos bendiga este tiempo en Cristo Jesús. Amén. No se ha traído, pero lo voy a traer brevemente. Pero el conejito de paso no es el enemigo del evangelio. No soy fanático de la Pascua, llamada por la diosa mítica Ostra, así que nos gusta un poco más. Vamos a marcar más puntos sobre esto de la Pascua. El conejito, los huevitos, todo eso, son tradiciones que se han desarrollado en Alemania, al mismo tiempo que la Gran Reforma en el siglo XVI. Y luego los inmigrantes luteranos alemanes que llegaron a Estados Unidos trajeron todas esas cosas, tradiciones, y se ha desarrollado por todo el mundo. Pero nunca culpes a un pobre conejito y un hombre incorrecto por un día, por ser el verdadero peligro para el evangelio. El enemigo del evangelio es la incredulidad. Todas las otras cosas son distracciones, pero específicamente para la resurrección de Cristo, el enemigo del evangelio no es tanto la falta de creencia en la historia de la resurrección. He descubierto que muchos incrédulos creen en la resurrección de Jesucristo. También creen en los ovnis extraterrestres, el karma y la astrología y cualquier cosa que les llame la atención en el momento. Obviamente es importante creer en la historicidad del relato de las Escrituras sobre la resurrección, que Jesús de hecho murió y de hecho fue resucitado entre los muertos. El enemigo del evangelio en relación con la resurrección es la falta de creencia en el significado de la resurrección. ¿Por qué es importante? De que la resurrección de Cristo fue obligatoria y vinculante para el plan redentor de Dios. Para mí personalmente no puedo ni siquiera leer cualquier cosa que se habla de la resurrección, porque todos lo tienen mal, erran en todo tipo de posible razón. Bueno, es tiempo de renovación, tiempo de segunda oportunidad y todo ese tipo de cosas, y no puedo digerirlo. Es una distracción de la verdad. El viernes por la noche utilizamos los 4 evangelios para examinar la muerte de Cristo. Los 4 hermanos en el Señor, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los imaginamos sentados alrededor de una mesa discutiendo sus diversos relatos de la muerte del Señor Jesús. Y ahora continuamos esa discusión sobre de estos 4 hermanos en el Señor, la resurrección de Jesucristo. Así es que con ese fin, esta es nuestra ruta de esta mañana, para tener nuestra mente envuelta en esta teología. Les voy a dar 9 razones rápidas de que nuestra fe está unida en la resurrección de Cristo. Después de eso vamos a caminar juntos a través del relato de la resurrección de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos al mismo tiempo. Es que será más fácil seguir las referencias y no siempre daré referencias, ya que esta es una historia épica con mucho terreno que cubrir. Luego regresaremos de nuevas razones de que nuestra fe está atada en la resurrección de Cristo. Y cerrar con eso. Deje comenzar con 9 razones teológicas vinculadas con la resurrección de Cristo. Primera, la resurrección es nuestra esperanza de vida.
es nuestra esperanza de vida. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, nuestra fe no tiene sentido. 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana y vana vuestra fe. Segunda razón, la resurrección es nuestra garantía de salvación. Es nuestra garantía de salvación, la resurrección. La resurrección de Cristo es la prueba de que Dios aceptó ese pago, de que el pago, como dijimos el viernes por la noche, fue un sacrificio satisfactorio, de que la ira de Dios contra usted fue vaciada en Cristo, completamente vacía en Cristo. Tercera, la resurrección es prueba de la deidad de Cristo. Es la prueba de la deidad de Cristo, la resurrección, de que Cristo es Dios. Romanos 1:3-4, Pablo habla de Jesús, el cual descendió de David según la carne y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo es nuestro Señor, el Hijo de Dios. Aún los judíos sabían que no creían que llamarlo el Hijo de Dios se estaba haciendo como Dios al llamarse ser Hijo de Dios. Cuarta razón, la resurrección es completamente única. Es completamente única. La muerte de Cristo fue parte del plan eterno de Dios de que Jesús muriera como un cordero inocente para el sacrificio, como pago sustituto por los pecados de los hombres. Desde la eternidad pasada, Cristo fue designado como el sacrificio perfecto, sin ninguna mancha ni defecto, cuya muerte luego podría expiar los pecados de muchos. Ahora, el Antiguo Testamento, en ocasiones, Dios resucitó a muertos. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo resucitó a los muertos. Los apóstoles resucitaron a los muertos. Pero en todos y cada uno de esos casos, los Antiguos Testamentos, los profetas, los apóstoles y aún Jesús mismo, todos tienen algo en común. Los muertos resucitaron después, murieron otra vez. Cada uno de ellos. Pero la resurrección de Cristo fue la primera transformación completa en la que los dedos helados de la muerte nunca podrían tocarlo otra vez. Tocarlo de nuevo. Completa victoria, completa y todo sobre la muerte. Quinta, la resurrección es la misión cumplida de Cristo. La resurrección es la misión cumplida de Cristo. En Hechos 2, Pedro predica que Dios levantó a Jesús y por lo tanto, a causa de esto, Jesús fue exaltado a la diestra de Dios y ahora se sienta en el cielo hasta que Dios haga de los enemigos de Cristo un estrado de sus pies. Sexta razón, la resurrección nos saca de nuestros pecados. Nos saca de nuestros pecados a causa de la resurrección. 1 Corintios 15:17, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana y todavía estáis en vuestros pecados. De que sin la resurrección todavía somos esclavos de nuestro pecado y no tenemos esperanza de redención, porque no se habría pagado si no resucitó. No habría esperanza. Séptima razón de por qué la resurrección está atada a nuestra fe. Es la profecía mesiánica cumplida. Es la profecía mesiánica cumplida. En Hechos 2, Pedro argumentó que la resurrección era necesaria y citó Salmo 16:10. Dice, porque no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo sea corrupción. Es una profecía de Cristo. 1000 años escrita antes de Cristo. Otra razón. Porque nuestra fe está a la resurrección de Cristo. Es un anticipo de nuestra propia resurrección. Es el anticipo de nuestra propia resurrección. 1 Corintios 15:20 dice que Jesús es la primicia, es decir, de aquellos que resucitarán entre los muertos. El versículo anterior dice que todos los que están en Cristo serán vivificados. Si piensa la declaración es asombrosa. Imagínense más cercano a usted, pasando de usted. Quiero decir, cuando usted me entierre, no haga la tumba tan profunda. Voy a salir para afuera. No quiero estar trabajando para salir. ¿Qué la cosa más asombrosa será? El lugar más asombroso serán los cementerios. Novena razón. Si no escuché otra cosa, me escuche esto. La resurrección es necesaria para la fe salvadora. Es necesaria para la fe que salva.
Romanos 5:10 dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo y somos salvos por su vida. Juan 11:25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Romanos 10:9, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. La resurrección de Cristo es necesaria para salvación, para una fe salvadora. Pero nuestra fe está atada en la resurrección de Cristo. Escuche de nuevo. La resurrección es nuestra esperanza de vida, es nuestra garantía de salvación, nuestra prueba de la deidad de Cristo, completamente única. Es la misión cumplida de Cristo, nos saca de nuestros pecados. Es la profecía mesiánica cumplida y es un anticipo de nuestra propia resurrección y es necesaria para la fe salvadora. Quiero asegurarme de que escuche esta teología de la resurrección. Pero, ¿qué pasó realmente esa gloriosa mañana del primer día? Solo quiero contar la historia y usaremos los 4 evangelios para contarla. Es domingo por la mañana, primer día de la semana, justo después de la Pascua. Están sucediendo numerosas cosas a la vez. Hay gran drama, está sucediendo a un ritmo rápido. Pasaremos juntos de una escena a otra rápidamente, juntos. Según Mateo, un ángel de Dios, con apariencia de relámpago y ropa blanca como la nieve, vino y removió la piedra, no para dejar salir a Jesús, sino para mostrar que ya estaba afuera, ya había salido. Los guardias romanos se desmayaron de terror. Los evangelios nunca dan un relato real de la resurrección misma. No hay palabras para cómo describes con precisión este evento. Es más allá del alcance de nuestra capacidad para percibirlo realmente. Simplemente se registra como algo que ya ocurrió. Primera escena. María Magdalena llega a la tumba. Es importante entender que María Magdalena vino a la tumba primero. El Evangelio de Mateo comprime el hecho de que las 2 Marías vinieron, pero el Evangelio de Juan es claro que María Magdalena llegó a la tumba cuando aún estaba oscuro, antes de que llegara la luz de la mañana. María Magdalena ha sido gloriosamente liberada de 7 demonios por el mismo Jesús, salvada de su pecado, dedicada a Cristo desde entonces. Desde entonces, los textos no nos dicen exactamente por qué ella no vio al ángel, pero todo lo que vio fue que la piedra había sido quitada y corrió. Corrió para decirle a Pedro y a Juan. Si hubiera estado ahí con las otras mujeres, habría sabido lo que le pasó a Jesús, pero no lo sabía. Eso pasaría después. Ella supuso que su cuerpo había sido tomado por los romanos o tal vez robado. Qué ridículo, considerando que los ladrones habrían tenido que pasar algún modo por un escuadrón de soldados romanos o retirar la enorme piedra sin despertarlos, considerando el hecho de que dormir en el verde era un deber del guardia que se castigaba con la muerte. Así es que si estaban dormidos no era su obra, fue de Dios. Pero María Magdalena no sabía qué estaba pasando. Se habría disgustado mucho al pensar que alguien había robado el cuerpo de su Jesús. No tenía tiempo para pensar todo esto, toda la lógica que le acabo de dar. Ella solamente se puso en pánico. Ella llegó y les dijo, han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde está. Ahora, el Evangelio de Juan comprime los eventos al decirnos que Pedro y fueron a la tumba, pero en un examen cuidadoso de los otros evangelios nos dice que todavía no fueron. De hecho, María Magdalena regresó a la tumba. Y en la siguiente escena, María Magdalena regresa a la tumba. No se puede decir la gama de emociones que estaba sintiendo, la tristeza, la agonía en la que estaba. Estaba fresco en su memoria. Veces anteriormente, Jesús la había salvado de estos demonios que la habían tomado. La salvó, desde entonces la había salvado, y entonces María, junto con algunas otras mujeres, habían seguido a Jesús. Lucas 8 nos habla de eso, a lo largo de la historia, ciudades y pueblos, como Jesús predicó. Cómo ella amó a Jesús, cómo él había cambiado radicalmente su vida, cómo había amado su predicación, tanto que ayudó a sostener financieramente el ministerio del Señor Jesús. Y ahora, él no estaba muerto solamente, sino que ella ni siquiera podría llorarlo adecuadamente, porque su cuerpo había desaparecido. Y María Magdalena, abrumada por el dolor, sola, parada fuera de la tumba, simplemente se para llorando. Y luego se agacha
reuniendo valor para mirar dentro de la tumba. Y adivina quién está ahí. Juan 20, 21, 13, de 2 al 13 dice, vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde estaba el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y otro a los pies. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ahora, se podría esperar que María siguiera hablando con estos dos ángeles. No está claro si siquiera se da cuenta de que son ángeles. Está tan absorta en su propio dolor que, a diferencia de las mujeres anteriores que estaban terrificadas, se inclinaron hasta el suelo ante la vista de dos ángeles con ropas deslumbrantes. Ella simplemente expresó inmediatamente su necesidad. No sé dónde está el Señor. Pero ella no esperó una respuesta. Algo la hizo darse la vuelta. Oh, pero era solo el jardinero. El jardinero dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella le preguntó, Señor, si se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo lo llevaré. Claro, aparentemente cuando dijo esto, comenzó a mirar a su alrededor como si el jardinero pudiera indicarle una dirección diferente. Solo había podido vislumbrar brevemente al jardinero. Pero mientras miraba a su alrededor, dijo, si lo has llevado, dime dónde lo has puesto. El que pensó que era el jardinero dijo simplemente, María. Ella se volvió hacia él y dijo, Raboní, es decir, maestro, no solo rabino, sino Raboní, maestro del mayor honor y autoridad. Ella se quiso pegar a Jesús y se adhirió a él. Nadie se lo había de arrebatar otra vez de nuevo. ¿Cómo lo amaba? Jesús le dijo, sin duda, con dulzura y compasión, no te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre. Juan 20, 17 dice eso. Él inmediatamente le dice que estará aquí por un poco tiempo. No sabemos cuánto sabía ella acerca de la promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo, que había hecho el jueves por la tarde, pero ya la estaba preparando para su estadía. Fue temporal. Hechos 1 nos dice que solo permaneció 40 días antes de su ascensión. Ahora, la instrucción es de que ella vaya a decirle a los discípulos, diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y vuestro Dios. Jesús quiere que ella envíe el mensaje de que Él está vivo y no estará aquí por mucho tiempo. Él está expresando su unidad con ellos, mi Padre y tu Padre y mi Dios y tu Dios. Así es que María sale corriendo. Está camino para decirle a los discípulos, no que el cuerpo de Jesús había sido movido, sino que Él está vivo. En la siguiente escena, mientras tanto, cuando empezaba a amanecer, María, madre de Santiago, el menor Salomé, la madre de los hermanos Santiago y Juan, es la tía de Jesús, hermana de su madre. Realmente Joana y otras mujeres van a la tumba. Trajeron especies para ungir el cuerpo de Jesús. Se vertían especies sobre un cadáver para contrarrestar el olor de descomposición, una expresión amorosa de devoción. Ellos no creían que Él resucitaría. Están trayendo este perfume para poner en su cuerpo que pensaban que ya estaría descomponiéndose. Están susurrando unos a otros preguntándose quiénes le quitaría la piedra para ungir el cuerpo de Jesús, que pesaría como alrededor de 6,000 libras, para poder ungir el cuerpo del Señor Jesús. Caminaban con la cabeza agachada, probablemente en señal de reverencia y dolor, cuando miraron hacia arriba y vieron que la piedra se había quitado. Ahora, no comenzaron a saltar, ni gritar, ni a celebrar, sino que estaban más bien en tipo de shock, asombro, así que entraron a la tumba. Jesús no está ahí. Y ahora ha venido un segundo ángel con el que removió la piedra. Y estas mujeres tuvieron miedo y se postraron rostro en tierra en la tumba de Jesús. Pero uno de los ángeles, tan amable y gentilmente, dijo a las mujeres, no temáis, porque sé que buscáis a Jesús de Nazaret, que fue crucificado, porque buscáis entre los muertos al que vive. Él no está aquí, porque Él ha resucitado, como Él mismo dijo. Entonces, para ayudar a su falta de comprensión, les mostró la losa donde estaba tendido el cuerpo de Cristo, donde se había colocado su cuerpo. Ahora que la realidad se estaba asimilando, el ángel tenía instrucciones para ellas, instrucciones importantes y emocionantes. Vayan pronto y díganle a sus discípulos y a Pedro que Él ha resucitado entre los muertos y que irá delante de ustedes a Galilea y ahí lo verán, tal como Él mismo les dijo. ¿Qué es eso? Jesús les había dicho a sus discípulos antes de su muerte. Obviamente no comprendieron en ese momento que cuando resucitaría deberían de encontrarse con Él en el lugar donde todos se habían criado,
allá en Galilea. Las mujeres estaban llenas de emoción. Marcos dice que huyeron. Mateo dice que temblaron. Marcos dice que tuvieron gran alegría y asombro. Mateo dice que tenían miedo. Entonces salieron corriendo para avisarles que todo está pasando a la misma vez, simultáneamente. Están corriendo para llevar las palabras. Y mientras corren, se está corriendo mucho en este día. Mateo 28:9. Y aquí Jesús les salió al encuentro y les dijo: saludos. En griego, regocíjense, alégrense. Y se acercaron, agarraron sus pies y lo adoraron. Sabemos que todavía no se lo habían dicho a nadie porque Jesús los encontró mientras aún corrían. Y escuche sus detalles. Los encontró, les saludó y se acercaron a él. ¿Cómo ocurrió esto? Estaban corriendo, él los llama, saludos, se detuvieron, como si las llantas rechinan, se detuvieron y se dieron vuelta y corrieron hacia él. Sorpresa y alivio abrumador, en asombro, como una pesadilla que de repente se termina en una cosa buena. Estas mujeres eran diferentes a María Magdalena. María Magdalena se aferró a Jesús aparentemente en el sentido de que no de dejarlo ir, nunca. Pero estas mujeres agarraron a sus pies para adorarlo. Mateo 28:10 dice, Jesús les dijo: no temáis, ve y digan a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Entonces ahora tienes a María Magdalena y a María, madre de Santiago el menor, Salomé, madre de Santiago y Juan, Juana, otras mujeres, todas corriendo para encontrar a los discípulos. Recuerden, María Magdalena ya estuvo una vez con Pedro y Juan. Les acaba de decir que el cuerpo de Jesús había sido llevado. La próxima escena, ahora todas las mujeres llegan una vez para decir a los discípulos. María Magdalena anunció: he visto al Señor. Todas las demás mujeres comenzaron a transmitir lo que habían visto. Probablemente todas están hablando a la vez, porque Lucas 24 dice que sus palabras les parecían a los discípulos como tonterías. Significa tonterías, palabrería. Esta es una escena de caos. Al menos media docena de mujeres hablando todas a la vez. Acababan de correr y están tratando de recuperar su respiración, emoción, hiperactividad, incredulidad, varios niveles de comprensión. Lamentablemente los discípulos no les creyeron. Así que el Evangelio de Juan lo retoma aquí. Siguiente escena. Pedro y Juan saltaron y corrieron hacia la tumba. Juan y Pedro eran cercanos y en el Evangelio de Juan, él agrega un detalle que nos haría reír, señalando que él llegó primero, antes que Pedro. Juan se agachó en la puerta baja para mirar adentro, pero no quiso entrar, estaba indeciso, todavía no lo creía. Pedro llega un poco después, es pescador, no corredor, y entra adentro. Y vio algo asombroso. El sudario, allí como un capullo vacío, y la tela usada para envolver la cabeza de Jesús, el paño para la cara. El Evangelio de Juan dice que estaba doblado. El paño largo estaba usado para envolver la cabeza de Jesús. Si se vacía repentinamente, simplemente colapsaría en un rollo, pareciendo estar cuidadosamente doblado. Entonces Juan entró, vio y creyó. Los ángeles aparentemente no se mostraron a los hombres, pero no eran visibles o regresaban enseguida, como veremos. Claro, clave. Todavía no sabían que Jesús había resucitado, pero ahora se fueron a sus casas. Lucas y Juan nos dicen que fueron a sus propios hogares, estaban maravillados, asombrados, emocionados. En este tiempo, Mateo 28 nos dice lo que estaban haciendo los malos, aquellos que odiaban a Jesús. Los guardias de la tumba de Jesús, que se habían desmayado, llegaron a la ciudad y no informaron a su comandante romano, sino a los principales sacerdotes judíos. Los sacerdotes y los ancianos dieron a los soldados un enorme soborno y les dijeron que los discípulos de Jesús vinieron y se lo robaron mientras los guardias dormían. Antes de que se llegaba a la oficina del gobernador, los principales sacerdotes harían que todo estuviera bien para los guardias. Quiero que note esto. Los líderes judíos sabían que algo sobrenatural había sucedido, no podían negarlo, pero promulgaron una mentira que, según Mateo, se informa comúnmente entre los judíos hasta este día.
Recuerde que los ángeles le dijeron a un grupo de mujeres en la tumba que les dijeran a los discípulos y a Pedro que Jesús se encontraría con ellos pronto. La última interacción que Jesús tuvo con Pedro fue cuando hicieron contacto visual, cuando Pedro acababa de negar conocer al Señor Jesús por tercera vez. Esa es la última vez que interactuaron Pedro y Jesús. En la próxima cena, en algún momento después de que Jesús se apareciera a las mujeres, más tarde, ese mismo día, 1 Corintios 15:5 nos dice que Jesús se aparece a Pedro. Una reunión personal. ¿No le hubiera gustado ser una mosquita ahí? Pedro quedó aplastado por su propio fracaso después de haber llorado amargamente después de haber negado al Señor. No solo al Señor, sino a su amigo Jesús. Pedro fue el primer hombre en ver al Señor resucitado. Jesús había aparecido gentilmente primero a lo menor de una antigüedad sociedad del cercano oriente, una mujer anteriormente poseída por un demonio y un grupo de mujeres, y les había comisionado para ser los mensajeros de la noticia de su resurrección. Solo podemos adivinar cuánto tierno y significativo debe ser sido esto para ambos. Pedro fue el primer apóstol en ver al Señor. Esta fue la confirmación del perdón del Señor. La restauración oficial ocurriría más tarde a orillas del mar de Galilea, al final del Evangelio de Juan. Pedro sería líder entre los líderes. Predicaría el primer sermón en la historia de la iglesia de Jesucristo que pronto nacería en el día de Pentecostés. Pero Jesús, se reúne solo con Pedro, no solo para restauración, sino muy probablemente para reproducir, por no creer y por negarlo. Pero Pedro será el líder entre los líderes y Jesús ya no reprendería a Pedro públicamente. Lo hizo en privado. Lucas 24 nos dice que algunos de sus discípulos tenían problemas en creer, pero Pedro, al tener la primera visión apostólica del Señor resucitado, comenzaría a prepararlos para encontrarse con él cara a cara más tarde esa noche. Después de juntarse con Pedro, después de reunirse con Pedro, nos trae a nuestra siguiente escena. En algún momento de la tarde del domingo, Jesús se aparece a dos discípulos, seguidores de Cristo, que no eran apóstoles, pero estaban en el camino a Emaús, a más o menos unas 7 millas a pie de Jerusalén. Va de bajada. Todo de Jerusalén es para abajo, de bajada. Jesús se reúne a ellos y les pregunta de qué están hablando. Al igual que hizo con María Magdalena, no les permitió reconocerlo. Uno de ellos, llamado Cleofas, dijo básicamente, ¿dónde has estado? Y le contó a Jesús todo lo que había sucedido con Jesús y que algunas de las mujeres dijeron que habían visto una visión de ángeles y que Jesús estaba vivo. Pero Cleofas no estaba convencido. Y Jesús le dijo en Lucas 24:25, oh insensatos tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces Jesús predicó en el lapso de una caminata de 7 millas el mayor sermón sobre la profecía mesiánica jamás dada. Y comenzando por Moisés y por todos los profetas en estas 7 millas, les interpretó en todas las escrituras lo que le concernía sobre de él mismo. ¿Qué pudo haber predicado en esa caminata de 7 millas? El Antiguo Testamento es verdaderamente un relato de la venida del Salvador. Dios podría haber predicado, Dios enviaría un Salvador para derrotar a la serpiente, Génesis 3:15. De que el Salvador vendrá a través de una nación escogida y bendecirá a todas las naciones y será rey de la tribu de Judá de Israel. Él será el gran profeta predicando el reino de los cielos. Será un rey eterno del linaje del rey David. Este rey será el mero hijo de Dios. Este será Salvador, moriría y resucitaría para comprar un pueblo que viviera con él para siempre. Nacería en Belén de una virgen y ministraría en Galilea. Algún día él gobernará el mundo. Primero vendrá como un siervo sufriente. Y el Salvador sería crucificado por su propio pueblo. Resucitaría entre los muertos para la salvación de las mismas personas que lo crucificaron. Piensen eso. Él predicó un sermón a esos dos discípulos desde la creación hasta unas horas anteriormente. Eso es asombroso. Él llevó a sus discípulos
sobre estas horas y casi había terminado, y Jesús entró en su casa para comer con ellos. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y al darles el pan, vieron el pan de vida. Y se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y entonces, no sé, no estaba allí. Pienso que lo primero que pasó es que su boca se hizo así. Así. Y se abrió suficiente. Y luego él desapareció. Entonces pegó su boca al suelo. Siguiente escena. Se levantaron sus hombres y regresaron a Jerusalén. 7 millas. Ahora hacia arriba esta vez. Encontraron a los 11. Un término técnico para el grupo de apóstoles menos Judas. Aunque Tomás no estaba allí, así es que 10 de los apóstoles y otros que estaban reunidos con ellos, antes de que pudieran decir una palabra, todos los reunidos dijeron a los 2 discípulos, estos 2 discípulos que habían subido de estas 7 millas, verdaderamente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón Pedro. Entonces los 2 contaron lo que pasó en el camino. ¡Qué emocionante! ¿Le puedo decir que nuestros corazones no estaban saltándose de nuestras sandalias? Así es que se reunieron todos ahí mismos, sabían poco, en un segundo después van a brincar de sus sandalias de nuevo. Porque mientras hablan de estas cosas, Jesús mismo se les muestra. El Evangelio de Lucas estaban asombrados y atemorizados porque creían que habían visto un fantasma. Pero Jesús los calmó, les mostró y dejó que tocaran sus manos y sus pies llenos de cicatrices. E incluso comió un pescado delante de ellos para mostrarles que era real. Es algo maravilloso sucedió. Después de 3 años y medio de ministerio, junto con los cuales los nunca comprendieron completamente lo que estaba sucediendo, nunca comprendieron plenamente que Jesús debía de morir y resucitar. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para entender las escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padezca y resucita el tercer día de entre los muertos, y que llegue el arrepentimiento y el perdón de los pecados, sea proclamado en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cómo es esto? Esto es como todas las enseñanzas de Jesucristo en 3 años y medio, como agua detrás de una presa, y siempre se está subiendo la presión, creciendo y creciendo, y de repente Jesús simplemente rompe la prensa, y toda la agua del entendimiento viene a su mente en un solo momento. Bueno, pasaron 8 días. Recordemos que Tomás no estaba en los apóstoles cuando Jesús apareció. Tomás era un alma sensible y parece que tal vez se había apartado de los demás en su dolor por la muerte de Cristo. Los demás le dijeron que habían visto al Señor, pero él dijo que se negaba a creer a menos que viera las marcas de los clavos en Jesús e incluso pusiera sus dedos donde estaban los clavos y colocar su mano en el costado donde Jesús había sido lanzareado, traspasado. 8 días después, probablemente el domingo siguiente, contaban ambos domingos en 8 días, Jesús vino otra vez a ellos y le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi lado. No dejes de creer, sino creer. Y dijo Tomás, mi Señor, mi Dios, confesando la deidad de Jesucristo. ¿Puedo darle una nota? Vamos a llamarle el Tomás dudoso. Su historial de fe no fue peor que el de los apóstoles. No tenía mayor duda, tenía el mayor dolor por la pérdida de Cristo. Simplemente no quería falsas esperanzas. Quizás sea mejor llamar a Tomás el Tomás doliente, no el Tomás incrédulo. Bueno, los siguientes 32 días, Jesús se aparece a 7 discípulos junto al mar de Galilea. Juan 21 lo registra. Se aparece a más de 500 en Galilea. Mateo 28, Marcos 16, 1 Corintios 15, 6. Aparece individualmente a su medio hermano Santiago, a quien antes no había creído, pero ahora se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén. 1 Corintios 15, 7. Aparece nuevamente en Jerusalén a todos sus discípulos en Lucas 24, 44 y Hechos 1, 3. Finalmente en el Monte de los Olivos, Jesús asciende al cielo a la vista de sus discípulos. Lucas 24, Hechos 1. Prometió que el Espíritu Santo vendría pronto, el mismo Espíritu de Cristo. Y de hecho,
Apenas unos 10 días, eso es exactamente lo que sucedió. Con el Espíritu del Señor resucitado, Jesús resucitado ahora morando en todos los que creerían en Él. Quiero regresar a las 9 razones porque nuestra fe está vinculada con la resurrección de Cristo, porque la historia de la resurrección nos da esas 9 razones. La resurrección es nuestra esperanza de vida. En la segunda escena, cuando María Magdalena estaba sola en la tumba de Jesús, asumió que Jesús todavía estaba muerto y que su cuerpo había sido llevado. Jesús fue quien la salvó de los 7 demonios. Él fue quien le dio la esperanza de una vida en el Señor. Y mientras Jesús estuvo muerto, su esperanza se había ido por completo. Por eso ella simplemente lloró y lloró y lloró. Él es la esperanza de la vida eterna. Segundo, la resurrección es nuestra garantía de salvación. De nuevo, en la segunda escena, María Magdalena regresó a la tumba y vio al Señor resucitado. Ella lo agarró, se aferró a él tratando de mantenerlo con ella. Jesús le dijo no se aferrara a él, no porque estuviera frío o indiferente o su amor por él, a su amor, sino que iba a ascender al Padre pronto. Esto es grande, esto es enorme. Si Jesús está vivo y está a punto de ascender al Padre para sentarse a su diestra, entonces Jesús ha sido glorificado. ¿Qué significa? Que la deuda del pecado ha sido pagada por completo. Así es que, cuando Jesús le dijo a María que se dejara de aferrar a él, en esencia estaba diciendo, escucha, no tienes que acercarte a mí, porque siempre, por siempre, me tendrás. Y le aseguró, le dio aseguranza, por toda la eternidad estará con él, pero no lo hagas ahorita. Tercera razón, la resurrección es prueba de la deidad de Cristo. En la tercera escena, las otras mujeres que acababan de ver la escena en que los ángeles estaban corriendo para contar a los discípulos de lo que habían escuchado, y mientras corrían, Jesús mismo los llama saludos o regocíjense. ¿Qué hicieron ellos? Inmediatamente cayeron a sus pies y lo adoraron. Si antes había alguna duda sobre su identidad, ahora no había ninguna duda. Jesús es Dios. Dios es vida y la vida no puede permanecer muerta. Cuarta razón por qué la resurrección es completamente única. Es única. En la cuarta escena, todas las mujeres regresan juntas y hablan con los discípulos. María Magdalena es aparentemente la más concisa y simplemente dice, he visto al Señor. No un hombre resucitado que volvería a morir, sino un hombre resucitado que es Dios, que nunca moriría. ¿Puedo poner de esta manera? No puedes confiar tu destino eterno en algo que tiene paralelos cercanos, ideales religiosos que son similares a otros similares. Tú encomiendas tu destino eterno en manos de Dios, que conquistó la muerte personalmente y nos invita a recibirlo como resultado de la vida. Quinta razón, la resurrección es la misión cumplida de Cristo. La misión cumplida de Cristo. Pedro y Juan corrieron hacia la tumba. Puedo simplemente ponerlo de esta manera. Lo que escucharon de Jesús, cuando menos 3 veces, que no habían creído esas 3 veces. Marcos 8:30, Jesús les dijo a sus discípulos que sufría muchas cosas y que sería rechazado por los ancianos, principales sacerdotes y escribas y sería muerto y después de 3 días resucitaría. Usted pensaría, bueno, que no ha sido tan claro. Será rechazado por los escribas y sacerdotes, será muerto y después de 3 días resucitaría. Pedro toma a Jesús aparte y lo reprende. ¿Puede imaginarse eso? Pero volviéndose y viendo a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Puedo grabar lo que pasó en Marcos 9:30. Jesús les dijo a sus discípulos que sufría muchas cosas y sería rechazado por los ancianos y principales sacerdotes y escribas, y sería muerto, y después de los 3 días resucitaría. Esta vez los discípulos comenzaron a discutir sobre quién sería el más grande en el reino. Cuando Jesús derrotó a los romanos y tomó el control, no creyeron lo que dijo, ni siquiera escucharon, no prestaron atención. Y puedo grabar de nuevo en la grabadora Marcos 10:33.
Les dijo a sus discípulos que sufriría muchas cosas y sería rechazado por los ancianos, principales, sacerdotes y escribas. Sería muerto, después de 3 días resucitaría. No. Esta vez, Santiago y Juan preguntaron, tal vez van a creer, si podrían ser el segundo y el tercero al mando cuando Jesús derrotó a los romanos. Y no creyeron lo que les dijo Juan y Pedro. 3 veces se les ha dicho, y no han creído que Jesús iba a morir y iba a resucitar. Bueno, ahora ya ciertamente creyeron que Jesús iba a morir, ya que estaba muerto, pero cuando corrieron hacia la tumba, vieron las tumbas vacías. Este era el gigante del cielo. Yo te lo dije, se los dije, Cristo completado. La misión de Cristo se había completado. Sexta razón de la resurrección nos saca de nuestros pecados. En la sexta escena, Jesús se aparece en privado a Pedro. Y como una vez Pedro había llevado a Jesús a un lado para reprenderlo en privado, así ahora Jesús estaba aclarando las cosas con Pedrito. La última vez que Pedro vio a Jesús vivo, había negado conocerlo. Imagínense vivir con eso. Pero Jesús se reúne en privado con él. Y Jesús sin duda pone algunos temas sobre la mesa, incluyendo comenzar a lidiar con la triple negación de Cristo. La clave de esto es que Jesús decidió buscar a Pedro y asegúrese de que Pedro supiera que todo estaba bien entre ellos. La restauración oficial del servicio se llevaría a cabo más tarde, pero era confirmación para Pedro que sus pecados no serían retenidos en su contra. Séptima, la resurrección de la profecía mesiánica cumplida de nuestra fe. Es profecía mesiánica cumplida. Y en esta séptima escena, Jesús camina a Emaús con 2 discípulos, explicando todo lo que las escrituras decían acerca de él, llevándoles de Génesis hasta el mismo momento en ese día. Jesús ciertamente explica Isaías 53:10 que prolongará sus días. La voluntad de Jehová será prosperada en su mano. El Señor Jesús vivo, explicando Salmo 22, después de predecir la crucifixión, la muerte de Cristo, cientos de años antes de que se inventara la crucifixión. Versículo 25-27 dice que el Mesías de todas las naciones, de toda la tierra, adorarán al Señor como un Señor vivo. Explicó también Zacarías 12:10 que Israel miraría al que traspasaron y llorarían por él, mirándolo como el Señor vivo. La profecía mesiánica completada. Octava, la resurrección es un anticipo de nuestra propia resurrección. Jesús, en esta octava escena, Jesús aparece a los 11 discípulos, Tomás y algunos otros, les deja ver y tocar su cuerpo sanado, come frente a ellos y, por cierto, no usa la puerta para entrar, sino que simplemente se aparece. Así que piensen en esto. 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Finalmente, la resurrección es necesaria para la fe salvadora. En la novena escena, Tomás el triste ve al Señor y cree. Recuerde, Tomás no tenía más dudas de que los otros discípulos, sino simplemente tenía más dolor y no podía afrontar la idea de sentirse decepcionado. Después de Tomás confesar su creencia, mi Señor y mi Dios, Juan 20 nos dice que Jesús le dijo, ¿has creído porque me has visto? Ahora Jesús hace una declaración general para el mundo, no una reprendienda dirigida a Jesús. Bienaventurados los que no han visto y han creído. ¿Cómo sabemos que esto es una declaración para todos? Porque las siguientes frases nos dicen todo el propósito del Evangelio de Juan. Juan 20:30. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro, pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Incluso en su estado glorificado en la tierra. Me gustaría pensar, yo hubiera estado aterrado como los apóstoles, simplemente se apareciera sin... Me hubiera desmayado como los demás. Pero aún eso no les mostró el alcance total de su majestad.
¿Cómo es ahora el Jesús resucitado ahora? En el año 95 después de Cristo, el apóstol Juan, el que dudó en entrar a la tumba vacía, fue tomado en el Espíritu en el día del Señor y escuchó una voz como trompeta. He leído este texto antes. Esto es lo que es Jesús ahora. Entonces me volví y vi la voz del que hablaba conmigo, y volviéndome vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a un semejante al Hijo del Hombre, vestido con un manto que llegaba hasta los pies y ceñido sobre su pecho un cinturón de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran como bronce bruñido, cuando lo han hecho arder en su horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y una espada aguda de 2 filos que salía de allí, de su boca, y su rostro como el sol brillante en su poder. Cuando le vi, caí a sus pies como un muerto, y puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, soy el primero y el último, el viviente, y yo estaba muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo es quien murió. Él está vivo para siempre, por siempre, y solo Él tiene las llaves de su futuro eterno. Y se puede poner de esta manera: cada uno de ustedes va a ver a Jesucristo resucitado. Cada uno de ustedes. Si escoge ignorar el mensaje del Evangelio, si escoge ser como aquellos que rechazan, aquellos que se han alejado de Jesús, aunque lo vieron hacer milagros y milagros, si usted escoge ser uno aquel que lee el Evangelio de Juan y aún dice: estas cosas son escritas para que usted crea. Si usted escoge de caminar, alejarse de Jesús, creo que soy una buena persona, voy a hacer mis excusas ante Dios, creo que he llegado al estándar de perfección, creo que puedo hacer mi camino hacia el cielo, creo que puedo ignorar a Dios, creo que puedo ignorar a Cristo, creo que puedo atravesar todo esto, no creo, tengo miedo de morir, creo puedo confrontar la eternidad yo mismo solo. Usted enfrentará a Cristo, y lo será más aterrador que ha experimentado, y continuará ese terror. Usted lo confrontará el día de juicio. Pero si recibe y cree que Jesús, el que murió y es ahora está vivo por siempre de los siglos, y que solamente es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a través de, al menos a través de él. Si cree usted esto, si usted cree que Cristo solamente es el único camino hacia el perdón de los pecados, y si usted pide al Señor por misericordia, y si usted dice: Padre, soy un pecador, yo necesito a Cristo, usted también podrá conocer a Cristo, al resucitado, glorificado Cristo. Usted también caerá a sus pies y lo adorará, y Él dirá: bienvenido a casa. Cada uno de ustedes, cada persona que está aquí hoy, usted conocerá al Cristo resucitado, glorificado. Mi oración es que sean ustedes como sus primeros frutos, que sean su gente. Si escoge no creer hoy, está escuchando este mensaje ahorita mismo, cuando confronte a Cristo, enfrente a Cristo, una de las cosas que será leído contra usted, según Apocalipsis 20, será que en el 2024, marzo 30, usted se le dijo el Evangelio de Cristo y usted lo rechazó. Si se para ante Cristo, salvado, tal vez diga algunos de ustedes: en marzo 31, 2024, yo mandé al Espíritu ayudarte a creer y venís a la fe. Quisiera mirar a todos ustedes. Dice que no se siente bien que los mira a los ojos. Por eso me gusta predicar en video. Quiero ver a cada uno de ustedes ante el trono de Dios. Amén. Que sea hoy el día. Vamos a orar. Padre, gracias por un resucitado, glorioso, victorioso Hijo.
Oh, cómo lo amamos, Señor, y amamos a Cristo, a su Hijo. Qué emocionados estamos de que Cristo ha conquistado la muerte. Nosotros también hemos conquistado la muerte. Que se nos ha llevado a la tumba, pero hemos sido resucitados en Él. Tenemos un lugar reservado para nosotros en el cielo con nuestro Señor Jesús. Y qué glorioso será ese día. Cuando veamos a Él, seremos como Él. Porque lo veremos tal como Él es. Y nos uniremos en una oración final. Ven, Señor Jesús, llévenos a casa, Señor. Oramos estas cosas para su gloria. Amén.